Pintac. El equipo de Pintac TV hoy cuenta con la presencia del Dr. Homero Altuna, quien a continuación nos permitirá conocer acerca de nuestra parroquia y el desarrollo de ella. Primero, Dr. Homero Altuna, bienvenido y por favor ayúdenos con una breve biografía de quién es usted, a qué se dedica. Buenos días, pueblo de Pintac, les saluda un hijo propio de la parroquia de Pintac. Soy parte de los haberes de la parroquia. Estoy dispuesto a que me haga cualquier tipo de información de lo que yo vi, de lo que yo pasé y de lo que yo sé de mi pueblo. Así que, bonita estaría a las órdenes. Doctor Homero, tenemos el conocimiento de que usted es hijo de Arturo Altuna, quien fue uno de los pilares más íntegros de aquí de la parroquia. ¿Nos podría recordar, por favor, quién fue Arturo Altuna? Gracias, bonita, por la pregunta. Mi papá lo conocí yo con relación a los servicios al pueblo como alguien que se apropió, se adueñó, le nombraron. Lo cierto es que yo ya le vi que era lo que hoy se llama el presidente de la junta parroquial. Y ya le vi dirigiendo a mucha gente, dirigiendo los trabajos, abriendo las calles, etcétera, etcétera, que usted sabrá tal vez preguntarme un poco más al respecto. Ahora, como usted nos lo menciona, Arturo Altuna tuvo un desarrollo junto con nuestra parroquia, pero nosotros queríamos conocer, o teníamos algo entendido, que Arturo Altuna fue un docente de la hoy conocida Escuela Gabriel Noroña. Entonces, ¿nos podría llevar un poco a permitirnos conocer sobre ello? Bueno, excelente, porque es parte de la historia de mi familia y el porqué de las cosas. Siempre es importante en la vida saber el porqué de las cosas. Ocurre que mi papá queda huérfano, protegido por su hermano mayor, mi tío Rafael, y entonces aprendió de las cosas que sabía mi tío Rafael, que era carpintero de Rivera y talabartero. Pero se ganaba la vida mi papá aserrando. Mi papá fue aserrador. No, en ese tiempo no había la motosierra, las máquinas, etc. Todo se hacía a mano y con el serruchón. Se llamaba el serruchón y la trozadora. Pero un día determinado mi papá dijo: se acabó esto y me voy a ser profesor, y se fue a Quito cuando no había sino un camino de herradura de Pintac a Quito. Y en esas circunstancias mi papá se fue a Quito, no sé cómo, realmente un heroísmo fantástico, como un chico tan pobre, huérfano. Y lo cierto es que se fue a Quito y cómo se hizo, realmente no sé, me parece una cosa fantástica. Pero lo cierto es que tuvo un título de profesor. Y como en aquel entonces faltaban los profesores en el país, pidió que le manden de profesor a Pintac y le mandaron rapidísimo de profesor a Pintac. Y llegó a ser profesor en la escuela Gabriel Noroña. Y como decía, socialmente, el Arturo del pueblo, el muchacho, ya pasó a ser el señor Arturo. Qué interesante, ¿no? Y de la familia, de lo que era el Arturo, ya pasó a ser el Arturito y el tío Arturo. Entonces da un salto mi papá, un salto social de él, en su pueblo, que es muy, muy interesante. Y luego, Monita sabrá qué más tiene pendiente para que le pueda informar. Ok, más adelante iremos con el desarrollo de quién fue Arturo Altuna. Por el momento me gustaría saber, tengo entendido que Pintac alrededor de 1938 estaba unido o sujeto a el mencionado cuatro pueblos unidos. Entonces, esto nos permite un desarrollo o una descentralización a nosotros como parroquia y a su vez la cantonización de Rumiñahui. Bueno, esa es la cosa muy interesante. Son partes de la historia. Ahora que estamos por el Día del Padre y esa cosa, mi papá tenía
tenía su historia dentro de su amplísima cultura que llegó a tener, su amplísimo conocimiento. Me contaba, y contaba a toda la familia, a todos los hijos, de los 4 pueblos unidos. A ver, papá, ¿cómo el juego? ¿Qué eran los 4? Dice, verás, el general Enríquez Gallo como dictador, se aprovecharon de eso y la parroquia de Sangolquí se cantonizó con 5 parroquias. La parroquia de San Rafael, que estaba al ladito, Conocoto, Amaguaña, Alangasí y Pinta. Y entonces era fue y debió haber sido un cantón poderosísimo, enorme. Pero bueno, siguieron así y hablamos de 1938. No teníamos carreteras y los campesinos de los 4 pueblos unidos sacaban sus productos agrícolas a vender ya en la feria. Sangolquí ya tenía su feria. Sacaban a vender sus productos y... ¿en qué? En caballitos, en mulas, en burritos. Pero la gente de Sangolquí, de lo que era parroquia, ya pasó a ser ciudad. Ya se creía, ya era un pueblito también en Sangolquí que ya le dieron la categoría de ciudad. Y se tuvieron los humos. Y los caballos, los burritos, etc., hacían sus reposiciones naturales que dañaban el ambiente de las ciudades. Y salió el jefe político que manejaba la feria y les hizo recoger los excrementos de los animales para botarlos más lejos, cerca del río, que sé yo. Pero fue una cosa dolorosa y los paisanos de Pinta se fueron y se quejaron a mi papá. Mi papá ya era el profesor, mi papá ya tenía su ascendiente. Entonces mi papá se traslada a los 4 pueblos, a Conocoto, a Alangasí, a Maguaña, y les dice: esto no puede ser. Nosotros nos separamos porque esta es una afrenta tremenda. ¿Cómo nos van a hacer eso? Y entonces organizan y quedan como tarea a presentar 100 montados a caballo por cada pueblo. Sí, hicieron en aquel entonces 400 montados que se fueron por un caminito de herradura porque no había ni carretera. Y llegaron a la Plaza Grande. Y el presidente, el dictador, les recibe y discurso uno y otro, y en resumidas cuentas dice: mi papá, como yo era el promotor de esto, me tocó dar la petición número 1. Y papá, ¿y usted qué le dijo al dictador? Le dije en definitiva que los indios de los 4 pueblos unidos no queremos pertenecer a los indios de Sangolquí. Eso es nuestra descentralización ahí. Sí. Y entonces, así es como se deshizo el gran cantón de Ñauque. Ahora, ¿qué es más importante? Porque eso era cuestión de dignidad. ¿Cómo nos iban a hacer aquello? Ahora, yo tengo pruebas de esto porque alguna vez escribí esto en el periódico del Valle, tal como les estoy conversando, y luego salieron las señoras de Sangolquí y dijeron: no, eso no es cierto, porque a los campesinos de los 4 pueblos unidos bien les tratamos. Bueno, entonces le dije yo a la periodista: averigüe bien. Y ella se fue al comercio y encontró la página respectiva. Y en el periódico El Comercio no se dijo exactamente que les hicieron recoger el excremento de los caballos, sino que dijeron: y los señores de Sangolquí
no tuvieron un comportamiento adecuado con los señores de los cuatro pueblos unidos. O sea, estuvieron confirmando de que se portaron mal, pero no dijeron exactamente qué les hicieron recoger los excrementos de los caballos. Usted nos menciona que en ese entonces ya al existir una descentralización como tal, tanto de nosotros como parroquia como del cantón Rumiñahui. Entonces, ¿quién era en ese entonces quien lideraba el cantón Rumiñahui? Ay, eso sí, pero lo que sé es que era la familia Ceballos. Nada más. No sé, pero exactamente no sé qué exactamente, pero era la familia Ceballos y algunos que de mal nombre les llamaban los cuninos, no sé exactamente, pero les llamaban los cuninos, gente que representaba a Salud. Quizás por estatus en ese entonces, ¿no? Sí. Tenían su estatus político del cantón Rumiñahui. Bueno, adentrándonos un poco más a nuestra parroquia, la primera vez que usted toma conciencia acerca de nuestro Pintac, ¿qué es lo primero que ve? ¿Cuál es su primera impresión de nuestra parroquia? Bueno, eso es bien interesante porque cuando uno es niño hay cosas tremendas que se le impregnan. Yo digo, ya un poco técnicamente se llama impregnación, se impregnan cosas. Por ejemplo, ya ves una calle ancha cuando en La Tola no había ni una sola calle. Yo nací en La Tola, el barrio La Tola de Pintac, y no había una sola calle, y de pronto en Pintac ver las calles. Y entonces era una maravilla ver las calles que terminaba la calle, bueno, Pintac llegaba a la escuela Gabriel Noroña. Me interesaría saber mucho cómo fue, o sea, la primera vez que usted sale a Pintac, al pueblo, que usted nos habla de las impresiones, ¿cómo fue? ¿Qué otra impresión o qué otro tipo de desarrollo más de las vías usted había ya tenido de ello? Bueno, es interesante. Llegábamos a caballo, por cierto, ¿no? Llegábamos a caballo a la casa de mi tía Lola. De ahí yo ya le conocía a José Rodríguez, primo mío, de Rodríguez Altuna. Conocía a Herminio Altuna, hijo de mi tía Lola. Y ellos, como un trofeíto, me agarran a mí y me dicen: vamos, te llevamos a que conozcas unas cosas lindas. Y me llevaron a la piscina. Pero de la escuela Gabriel Noroña hasta la piscina era propiamente un túnel de monte. Ahora que usted menciona esto acerca de la piscina estaba ubicada donde hasta en la actualidad se ubica. Exactamente ahí mismo. Pero había que avanzar por un túnel de monte. Bueno, llegamos. Y para mí fue un shock positivo llegar a una tapia que dividía la lavandería de la escuela Gabriel Noroña. Era una puerta enrejada y ver esa construcción de la escuela me fue fantástico. No sé cómo ahora cuando la gente va y conoce París, cosas fantásticas, y yo me quedé admirado de ver la majestuosidad de la arquitectura y de la ingeniería de la escuela Gabriel Noroña, ese patio que era planito, hermosísimo, y que luego, después de un tiempo, llegué a ser parte de aquella escuela preciosa. ¿Usted tal vez tiene alguna memoria de quiénes, o tal vez en historia de todo lo que nos está contando, tal vez usted tiene el conocimiento de quiénes eran los que hicieron la infraestructura como tal de la institución educativa? Claro, según la información de mi papá, dice que el ingeniero Gabriel Noroña, que llegó a ser director nacional de Obras Públicas, que corresponde a ser ministro de Obras Públicas. La familia del ingeniero donaron toda la manzana que es hasta ahora la escuela Gabriel Noroña, la lavandería y la piscina.
todo eso, toda esa manzana, obsequiaron al pueblo la familia del ingeniero Gabriel Noroña. Y luego, como el ingeniero Gabriel Noroña estaba en el gobierno, construyó la escuela, la lavandería y la piscina. Y un pueblo extremo, abandonado, lejano, era uno de los mejor atendidos de todas las parroquias. Ninguna otra parroquia tenía piscina. En Conocoto construyeron la piscina después. En Alangasí no tenía piscina. Ninguno de los pueblos tenían piscina. Entonces nosotros éramos un pueblo lejano, separado, pero con ese gran privilegio que muchos de las gentes de otros pueblos tenían una gran envidia. Y ustedes, ¿cómo así tienen tantas cosas maravillosas? Cuando ustedes tengan un... Y claro, Alangasí, Pinta, Guanajuato, no tenían un ingeniero Gabriel, definitivamente. No tenían un ingeniero Gabriel. Primero que donen y luego que tengan la idea de hacer las cosas, unas cosas hermosas como aquello. Bueno, esto nos permitió un poco el desarrollo de nuestra parroquia también. Ahora que ya tocamos un poco el tema más allá, más a fondo del desarrollo de nuestra parroquia, ¿le parece si me comenta algo acerca de la situación socioeconómica que contaba nuestra parroquia en ese entonces y también la administración que pertenecía como tal a la parroquia? Pero bueno, ¿cómo le digo a mis amigos que tengo ahora en Pinta? Les digo, yo soy feliz cuando veo congestión de tránsito en Pinta. Y hay congestión de tránsito en Pinta. Cuando yo conocí Pinta, la gente bajaba a caballo, decía, qué lindo su caballo, pero de hacienda es. Pero la gente era bien pobre. No usaban zapatos. Yo tengo que decir con toda la inmodestia y con toda la maravilla para mi vida, yo siempre utilicé zapatos. Pero mucha gente no utilizaba zapatos. Lo mejor que utilizaban eran unas alpargatas. Y de las alpargatas, las que tenían capellada de algodón eran las maravillosas, etc. Entonces el pueblo era muy pobre. Y de esas cosas que mi papá me contaba, decía, lo mejor que yo hice como profesor en Pinta fue salir a las haciendas, salir a los barrios y reclutar niños que asistan a la escuela, porque no les mandaban a la escuela. Porque decían, ¿cómo le voy a mandar a la escuela si tiene que pastar las ovejas? Si tiene que traer el burro, etcétera, etcétera. O tiene que trabajar en la hacienda. A base de lo que nos comenta, recordemos que Pintac se desarrolla a base de guasipungos, ¿no? Y que mucha gente, claramente, lo principal era el desarrollo más allá, era del guasipungo. Bueno, eso es una cosa interesante porque yo le llamaba a mi país el país... Después de la independencia seguía siendo un país feudal, porque las haciendas eran un verdadero feudo, ¿no? Y a veces los historiadores me contradecían, decían, ¿cuál feudal? Pero es que el feudalismo se acabó en tal fecha. Y decía, pero la hacienda era un feudo porque eran dueños de las tierras, eran dueños de las vacas y a veces y hasta eran dueños de los indios. Yo les digo así, pero en realidad son mis hermanos, son mis tíos, son mis abuelos, etc., ¿no? Pero así les trataban, ¿no? Así les trataban. Es que eran dueños de haciendas, de las tierras y de los indios. Es que más que un trato era la posición socioeconómica que le llegaba a dar cada persona a sus trabajadores, porque como bien lo menciona, los mencionados indios simplemente eran los trabajadores que estaban un estado más abajo del poder socioeconómico de ellos. ¿Cómo no? Eso es interesante, porque ahora, ¿qué pasaba socialmente con la gente del pueblo? Los que eran mayordomos, con el título de mayordomos, pero en realidad eran administradores de las haciendas. Porque ningún hacendado vivía en la hacienda. A ver, de Pinantura, de lo que yo conocí, fueron los únicos que venían de lunes a viernes y manejaban la hacienda. Los señores, los más ricos del pueblo, ellos vivían en Pinantura. A ver, los señores de la hacienda La Merced, no, de San Alfonso, no, de Yurac, no, los hacendados vivían en Quito. Como de otras haciendas mucho más grandes no vivían en el Ecuador, vivían en Buenos Aires, vivían en Miami, etc.
Los nuestros vivían en Quito. Entonces, quienes mandaban eran los mayordomos. Don Javier Sosa, eh, otro mayordomo, don Álvaro Muñoz, don Mariano Clavijo, mi tío político Juan Rodríguez. Ellos eran los mayordomos y pruebas al canto. Eran las mejores casas del pueblo, las de ellos eran las mejores casas, porque ellos eran los mayordomos y ellos manejaban la situación. Bueno, pues sí, pero como eran familia o tenían familia en el pueblo, también se inclinaban a ciertas cosas, a ampliar los huasipungos. Y había guasipunqueros que tenían ya lotes bastante grandes que no avanzaban, que no alcanzaban a elaborarlos ellos solos, y entonces buscaban partidarios en el pueblo, partidarios de los guasipunqueros, partidarios de los esclavos, imagínense, ¿no? Así fue. Y esa gente también ya tenían un privilegio de ser partidarios y de no ser solamente empleados y peones, ¿no? Entonces, eso visto por mis ojos, por mi vista y por mi sentimiento, me resultaba dolorosísimo, me resulta doloroso. Y luego satisfactorio cuando se dan cuando se da la entrega de huasipungos. Se hace la entrega de huasipungos y las haciendas de la asistencia social también entregaron los huasipungos. Y ahí esos fueron creo que los que mejores lotes recibieron. A la entrega de huasipungos, ¿usted qué puede considerar que era lo que le hacía mayoritario? ¿Mayoritario a qué? Tanto a la posición, porque se recuerda que los huasipungos eran hectáreas de terreno, pero estas hectáreas de terreno tenían ciertos niveles o ciertos porcentajes. Entonces eran ciertos privilegios que adquirían por amistad, por compadrazgo, etc. Y entonces, como la ley decía, la misma tierra que tenía de huasipungo tiene que entregarse. Y entonces unos tuvieron más terreno, otros menos terreno. Pero las entregas de huasipungos de las haciendas de la asistencia social, diga, el Marco, Tolonta, el Carmen, ¿cuál más hay? Santo Domingo. Entonces, bueno, esas fueron privadas. Las primeras, le digo, eran de la asistencia social. Pero las otras haciendas también tuvieron que entregar los huasipungos. Entonces la gente de San Alfonso, de Yura, de la Merced, etc. Y entonces, no fue planificado ni todo. De todas maneras, tuvo que pasar bastante tiempo para que llegue un poquito de ciencia y tecnología. Y de lo cual también tengo mucha satisfacción, mucho orgullo y mucho placer de saber de lo que Pintac tenía 3.000 o 2.000 litros de leche. Ahora sé que hay como 30.000 litros de leche. ¿Gracias a qué? Gracias a la entrega de los huasipungos. Porque ya hay lotecitos, creo que de 4 o 5 hectáreas, no sé, de lo más, y tienen sus 5 o 10 vaquitas y ya tienen sus ingresos permanentes de leche y hay un mecanismo comercial que les recogen la leche, etcétera, etcétera. Y también sé que ya hay un centro de acopio de nuestra parroquia. Un centro de acopio que me parece maravilloso, que me gustaría que avance un poco más que solo acopiar, sino hacer industrialización, etcétera. Entonces me da un gusto, un placer de que hayan progresado tanto y en vez de tener 3.000 litros se tenga ahora 30.000 litros. Gracias a qué? Gracias al progreso social que ha tenido nuestro país, ¿no? A pesar de muchas
resistencias. Claro que también con la reforma agraria muchos de los hacendados salieron ganando. Porque ese fue el otro lado de la reforma agraria que se hizo. Porque los hacendados después de la entrega de Guasipungos ya tenían que pagar un salario. Sí pagaban antes un salario miserable. Y cuando ya se hizo la entrega de Guasipungos ya tenían que pagar un salario más o menos razonable. Y entonces, claro, los políticos dijeron, se acabó el país porque se acabaron las haciendas y los medios de producción se acabaron. ¿Y ahora qué iremos a comer? Mejoró la cantidad y calidad de la producción. Y ahí viene una parte maravillosa que yo siento, ¿no? Que es la del campesino, la del indígena, peyorativamente el indio, ¿no? Pobres indios, etcétera. Claro, hay una expresión que dijeron últimamente, estos indios desgraciados casi destruyen Quito. Es una cosa fantástica. Ahora que ya hablamos un poco más de los Guasipungos y todos sabemos que por medio de los Guasipungos nosotros también necesitábamos calles para transitar y todo, pero la parroquia no contaba como tal con unas calles amplias, simplemente eran chaquiñanes, los conocidos chaquiñanes que eran pasos de herradura en aquel momento. Bueno, eso es interesante y no me contaron, yo lo vi y en parte participamos la familia porque ¿con qué mano de obra contaba mi papá? Contaba con la construcción vial. La construcción vial era una obligación que tenía todo el ciudadano ecuatoriano de entregar 4 días de trabajo al año para la construcción de vías, que fue una de las ideas fantásticas, para mí fantásticas, de Velasco Ibarra. Y pensaba de que lo importante eran las vías de comunicación. Eso pensaba Velasco Ibarra. Yo nunca fui velasquista, pero me gusta dar al César lo que es del César. Es una idea fantástica. Que se degeneró porque nuestro pueblo y nuestra gente empezó a aprovecharse de esa mano de obra. Y entonces como ya degeneró, lo cerraron. Pero hasta tanto Pinta y al través de mi papá se aprovechó abriendo las calles. De lo que yo vi abriendo desde el Rosario, desde el Pimán yo vi. Desde el Pimán hasta Pinta que hicieron con la construcción vial y con mingas. Y luego vean, como prueba diríamos, era un pueblo bien pobre, porque estábamos en la posguerra. Estábamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y no había, el que tenía una piola era el albañil, el maestro y no había clavos, no había alambre. Y entonces con las huascas de los chagras que enlazaban, con eso utilizaba de piola mi papá. Bueno, ahí cabe recalcar que la huasca, para las personas que no tienen el conocimiento previo, es el cuero de la vaca brava o del ganado bravo envuelto para poder dar un breve rasgo de piola o trazo de piola. Una estructura de un cabo, diríamos, ¿no? Esa es la huasca. Entonces con las huascas se ponía la línea recta y por ahí cortaban y así, y con eso se abrieron las calles. Bueno, y siguió hasta que llegamos a vivir acá en Pinta y todavía existía la construcción vial y papá les ajustaba las tuercas a todos los hacendados, porque los hacendados no querían mandarles a sus trabajadores a que cumplan con la construcción vial. Y me acuerdo que tuvo un encontrón fuertísimo con el señor Delgado, con Ricardo Delgado. Y mi papá le dijo, yo estoy protegido por la ley, y la ley dice esto.
Y señor Delgado, si usted se opone, usted tendrá que responder ante la ley, porque yo le voy a denunciar. Nunca faltaron los trabajadores de las haciendas, porque mi papá les ajustó las tuercas y mandaban todos los que trabajaban en las haciendas y los hacendados tenían que mandar a sus trabajadores. Y había mano de obra fantástica, como para poder abrir toditas las calles. Pero lo que nos estamos olvidando es de dónde parte el progreso de Pinta. Eso tenemos que recordar y le voy a decir. Mi papá le hace la invitación a José Ricardo Chiriboga Villagómez. Y pide auxilio a todas las haciendas de que le manden montados a caballo. Y consigue hacerle una calle de honor montados a caballo desde la Cruz de Abajo hasta la plaza, hasta lo que es ahora el parque. Y en la casa de la señora Laura Molina, que está casi a la esquina, tenía un balcón abierto. Y entonces ahí se hizo la tribuna o el sitio a donde llegó el alcalde. Y recuerdo de dos personas que dieron el discurso. El uno dio José Rodríguez y el otro el Rafael Dele. Y alguien más. Pero en definitiva le dijeron, vea, esto es todo el pueblo. Esto es todo el pueblo, vea, la plaza y la plazuela. Y había, creo que 2 o 3 grifos públicos de agua entubada. No, agua entubada. Y entonces le impresionó, Pintac le impresionó a José Ricardo Chiriboga Villagómez. Y también, como les digo, papá llegaba y llegaba a la alcaldía y le atendían porque le atendían. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese periodo de José Ricardo Chiriboga Villagómez? Se hace el parque, se hace el estadio, se hace los servicios higiénicos y el agua potable. Entonces ya pusieron grifos, ya había como unos 10 grifos en el pueblo, ya era maravilloso. Vea, cuando yo vine a Pinta, que yo cargaba, mi tarea, éramos 3 hermanos que vinimos a la escuela de Pinta. Y yo tenía la obligación de poner el agua. Mis 2 hermanas cocinaban y bla, 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 bla. Y yo tenía que poner el agua que cogía en la puerta de la farmacia de la Paquita. Ahí había el Poggio, que sí conocieron ¿No conoció la vertiente? No. Ahí había una vertiente, que le llamaban, creo que le llamaban el Poggio, ¿no? Pero era una vertiente y le arreglaron bonito y había un chorrito que caía agüita limpia. Entonces, todo el mundo iba y cogía el agüita ahí. Y había otros pozos por distintos lados, ¿no? Entonces, de pronto, ya era solamente una reliquia que no debieron haberle botado a nadie. Pero ya lo botaron. Era patrimonio de nuestra parroquia. Era un patrimonio porque era una historia. Así es como surge la parroquia. Y no sé, pero a mí sí me duele. A mí sí me duele que a mi papá el pueblo no le haya reconocido. Y que no reconozca. Y piensen la gente que así fue, ¿no? Pasó y ya no. Y yo qué digo, bueno, don Paco Ávila, sí le localizan a don Paco Ávila. Él hizo algún reconocimiento a mi papá. Y cómo están en la sala de la escuela, unas fotografías de gente importante que hizo algo por el pueblo, etc. Pero no es suficiente. Yo sí pensaría que por lo menos deberían ponerle a una casita chiquita, ¿no? El nombre de mi papá. Sí debería. Sí tendría yo eso como reclamación. Creo que mi papá nunca pensaba en eso, yo sí, porque yo siendo hijo de mi papá, pero también soy parte del pueblo, ¿no? Y soy parte de la gente que debemos tener
algo de reconocimiento a la gente que hizo por el pueblo. Que nos permitió el desarrollo de nuestra parroquia, más que nada. Claro. ¿Te acuerdas de la Huachacalle? Claro. Entonces, esa es la calle larga, la calle del estadio. Toda esa calle la abrió hasta llegar al tope. San Isidro. Claro, hasta San Isidro. Para atrás no sé, no vi, no puedo decir que sí lo hizo o no lo hizo, pero que lo hizo hasta ahí, hasta yo me orientaba a eso como que ahí era la casa de don Paco Ávila, el terreno que tenía que se llamaba Papuco, allá. Luego las transversales, todas las transversales hasta pasando la de la escuela para el sur, 2 más, ahora creo que hay 4 más. O 2 más transversales, ¿no es cierto? Hasta llegar a la cruz de arriba que les llamo yo. Hasta ¿cómo es? Verde Pampa. Desde Pampa. Sí. Pero de la escuela, digamos, de la escuela, 2 transversales más las abrió mi papá. ¿Ya? Y también, y hasta unirlo arriba. O sea, esa la calle larga. La calle de la Huachacalle, que usted sí la conoce la historia, la historia de la Huachacalle. No sé si valga la pena conversarles ahorita eso. Sí, por favor, doctor, síganos. Claro, con todo gusto. Huacha en quichua es atrás. Y calle, ¿no? Y entonces, en Pinta, los niños y los jóvenes se divertían en la plazuela y en el patio de Mama Sabina, así llamaba, que era de la casa de don Miguel. Para atrásito había un patio grande, que era un patiecito, no ha sido tan grande, pero como para que lleguen los guaguas y jueguen a las bolas, a los cocos, a los trompos. Y los 2 sitios en donde se divertían. Pero las calles de atrás eran botadas y se llaman la Huachacalle. Y entonces cuando los chicos y los jóvenes tenían diferencias de criterios, se desafiaban, ¿no es cierto? Y decían, pues tal y cual, vamos a la Huachacalle. Es el cuento de la Huachacalle que me hizo una fotografía. Tiene una foto el doctor. Que la tengo en mi casa. ¿Cómo se llama esa calle? Esa es Antisana. La Antisana, la calle Antisana. Yo le llamo la Huachacalle. Y que era mi calle, porque cuando yo vine a la escuela de Pinta, esa era mi calle, porque por ahí subía a la escuela y bajaba hasta mi casa. Entonces es mi calle querida, la Huachacalle. Bueno, por ahí andan diciendo que una anécdota con Miguel Deleg, entonces vamos a ir una anécdota con Miguel Deleg. No, pues con Miguel. El Miguel llegó a ser uno de los buenos chagras. No sé si el mejor chagra del pueblo, pero nos gustaba molestarnos y decía, verás, Miguel. Si vos sabes enlazar es porque yo te enseñé. ¡Ay! ¿Qué no sé qué? A ver. ¿Quién es mayor? A ver, ¿tú o yo? Le digo, yo soy mayor que vos, Miguel. Yo soy mayor. ¿Y quién aprendió a enlazar primero? ¿Vos o yo? Yo, pues le digo, yo aprendí a enlazar primero. Yo tenía las vascas, yo tenía los terneros a que enlazar. ¿Y dónde aprendiste a enlazar? Dice, en el óvalo, con los terneros del óvalo aprendí a enlazar. ¡Ay! ¿Quién te enseñó? ¡Ay! Me ganaste. Entonces, tengo la alegría de haberle enseñado a enlazar al mejor chagra de Pinta. Mucho me acuerdo. Yo vivo ahorita por y para Pinta. Y no, yo sí quiero pedirles un favor inmenso. Tarde o temprano tenemos que morirnos y sí quisiera que me entierren en Pinta. Y sí les he dicho a mis amigos, yo quiero que me entierren con la banda de Pinta. Y en el cementerio con un ataúd de 4 tablas, ¿no? Y que me hagan un velorio y que en el velorio tomen trago y que no estén llorando. Y sí ha habido una canción que dice eso, pero coincide con mi idea, ¿no?
Quiero que me entierren en Pintac mis amigos y tomando trago y si es posible bailando, ¿no? Si es por fin se fue a esta altura. Ese es mi mensaje, con todo amor, con todo cariño para mi Pintac querido. Muchas gracias, doctor Altuna. Para el equipo de Pintac TV es un placer tenerle aquí con nosotros, conocer un poco de su historia y también, ¿por qué no conocer la historia de nuestro Pintac, que está en desarrollo? Esperamos que llegue a cosas muchísimo más grandes de lo que ya es. Como siempre, a las órdenes y cuando quieran y como quieran. Es solamente que tienen que saber que soy jubilado, no preso. Entonces solamente me tienen que llamar con anticipación para cualquier cosita. Mucho gusto. Muchas gracias. De parte de Pintac TV estaremos aquí hasta una próxima entrega. Muchas gracias.